buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio en donde siempre traemos un tema de mucho interés. Hoy pues tenemos una invitada especial en donde vamos a estar abordando un tema de actualidad y muy importante. Ya más adelante se las iremos presentando. Para las personas que nos están viendo de las diferentes redes sociales, desde la organización de Mentes Innovadoras Sociales y desde la consultora Cambio Global, estamos impulsando hoy pues este programa, ¿verdad? Con este tema que vamos a hablar justamente de temas de salud, del ODS número 3, y vamos a estar abordando las infancias. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la obesidad infantil en tiempos de COVID-19, ¿verdad? Y aquí tenemos un especialista quien pues va a ser la que nos va a llevar por ese conocimiento, dándonos herramientas y dándonos pues las pautas necesarias para que podamos cuidar a nuestros pequeños de la casa, ¿verdad? Sin más que agregar, ahorita pues me gustaría presentar a la doctora Marla Oliva, quien nos está acompañando. Nos acompañamos ambas desde Honduras el día de hoy, así es que sí me gustaría, doctora, que nos dé a todos los que nos ven desde YouTube, desde las diferentes páginas de nuestras organizaciones, Cambio Global, y también de Mentes Innovadoras Sociales, para que nos salude y nos demos previamente conocer de usted un poquito en lo que vamos empezando el tema que nos va a estar abordando el día de hoy. Adelante, doctora, le cedo el espacio. Buenas tardes, Desiree. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta reunión. Estamos muy complacidos de haber sido invitados para abordar un tema de suma importancia, ¿verdad? Y que definitivamente, pues, que es de interés para todos. Mi nombre es Marla Oliva, yo soy médico general y pues en esta tarde vamos a estar abordando el tema de la obesidad infantil, sobre todo en este periodo de tiempo en el que todos nos hemos tenido que enfrentar a esta nueva realidad, ¿verdad? Con la COVID-19. Así que, pues, encantada de estar acá. Un placer, doctora. Para mí es un placer también tenerla por acá, por este bello espacio, ¿verdad? Como ya dijimos, cada semana es un tema de aprendizaje y herramientas y de análisis de cambio, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos desde la consultora Cambio Global: impulsar temas, problemáticas, brindando soluciones, no solo análisis. Hay que ir buscando ya las alternativas a darle, ¿verdad?, las soluciones a los problemas, y claramente desde la organización de Mentes Innovadoras estamos innovando en estos temas también. Sin más, me gustaría, para aprovechar este valioso espacio y aprovechar el tiempo de usted, doctora, para poder entrar en materia, ¿verdad? Y como dijimos, la doctora pues nos va a abordar desde la pandemia, justamente enfocándonos en las infancias y en una patología, la obesidad, ¿verdad? Que se está dando curiosamente con mayor fuerza ahorita en tiempos de pandemia, ¿verdad? Que se ha aumentado un poco más a raíz pues, de las diversas problemáticas, de las diversas complicaciones de tiempo, de nutrición, de falta de oportunidades, en fin, muchas cosas pueden detonar la misma, ¿verdad? La pandemia trajo diversos problemas, no solo de salud, sino económicos, sociales, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, doctora Marla, por estar acá con nosotros. Nuevamente un placer poder pues compartir este espacio con usted y sobre todo por regalarnos su conocimiento, su experiencia, que claramente va a ser muy enriquecedora el día de hoy, ¿verdad? Y sin más, pues vamos a empezar. No se olviden de seguirnos desde la Organización de Mentes Innovadoras Sociales, desde la consultora Cambio Global, para que podamos pues unir fuerzas en todo lo que viene siendo, lo que ya hemos venido diciendo, los problemas que aquejan el mundo, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos desde Zoom, ahora mismo también estamos desde la plataforma YouTube, así es que por ahí pueden ir dejando comentarios, dudas, para que podamos seguir pues abordando el tema, ¿verdad? Así que sin más, quiero presentar un poquito un extracto o por lo menos algo de la doctora, de su preparación académica. Pues ella es médica general, ¿verdad? Por lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También la doctora cuenta con un diplomado en gerencia y administración de servicios hospitalarios, ¿verdad? Así que ella nos va a estar abordando, como ya lo dijimos, la obesidad en tiempos de COVID-19. Y sin más, mi querida doctora, voy a entrar con la primera pregunta, porque sé que el público está ansioso, porque este es un tema de mucho interés para padres de familia y sobre todo también para el sector salud como actor también primordial en esto, ¿verdad? Y me gustaría, doctora, que nos comente ¿qué factores realmente, doctora, están relacionados con la pandemia, verdad? Y que claramente han influido en el aumento del peso en los casos o en el tema de la obesidad infantil, ¿verdad? Sí me gustaría, doctora, que comencemos
por ahí. Muchísimas gracias nuevamente y adelante le cedo el espacio para que nos comente un poco más de esta pregunta tan importante. Bueno, a manera de introducción, pues vamos a iniciar definiendo, pues para empezar, la obesidad, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, no es más que una acumulación excesiva de tejido graso que puede causar daño en nuestro organismo y que pues va a afectar de alguna manera la calidad y expectativa de vida de aquellos que la padecen, ¿verdad? En el caso de los pacientes pediátricos, nosotros los médicos vamos a evaluar el estado nutricional de los niños con base a factores como el peso, la talla, la edad y el sexo de los pequeños, ¿verdad? En los niños más grandecitos vamos a utilizar el índice de masa corporal como parámetro para valorar su estado nutricional. Y pues luego vamos a graficar ese índice de masa corporal en unas tablitas que ya están previamente dadas. Las que usualmente utilizamos en nuestro medio son pues las de la OMS, que son las que se asemejan más a la realidad de nuestros niños, ¿verdad? Obviamente, como usted bien lo mencionaba, decir, la pandemia pues ha traído consigo un sinfín de cambios, ¿verdad? Que todos nos hemos tenido que ver obligados a afrontar y pues ha venido a afectarnos en todas nuestras esferas de vida, ¿verdad? Tanto en nuestra vida laboral, familiar y en general, incluso en nuestra salud. Tan es así que para el mes de diciembre del año 2020 ya se reportaban en Estados Unidos 1.2 millones de casos nuevos de obesidad en niños, cifra que definitivamente pues es alarmante, ¿verdad? Y debería de llamarnos a todos a la reflexión para intentar buscar pues una solución a esta problemática. En cuanto a los factores que usted me mencionaba, pues el primero que me gustaría, del que me gustaría hablar el día de hoy es precisamente ese factor económico, ¿verdad? Es un hecho la cuestión de que con lo de el asunto del confinamiento, ¿verdad? Por la pandemia del COVID-19, muchas personas pues perdieron sus ingresos, sus trabajos, muchas empresas debieron cerrar sus operaciones, despedir trabajadores, ¿verdad? Motivo por el cual en algunas familias pues los ingresos ya no eran los mismos. Y definitivamente pues hemos tenido que buscar la forma de subsistir, ¿verdad? Y de sacar adelante a nuestras familias. Entonces eso lo que se ha visto es que ha habido un cambio en cuanto a la forma en que las personas compran los alimentos, ¿verdad? Cuando se puede, porque en muchos casos, pues sabemos que en países como el nuestro hay personas que sobreviven con menos de $1 al día, ¿verdad? Y que esa cifra de personas en extrema pobreza ha aumentado de manera increíble, ¿verdad? En países como los nuestros. Entonces se ha visto ese cambio de compra, cómo la gente ahora opta por productos que sean más accesibles y más baratos económicamente hablando. El problema con este tipo de alimentos es que por lo general van a ser alimentos procesados, ¿verdad? Que usualmente van a contener grandes cantidades de azúcares, grandes cantidades de sal, de grasas que no son tan buenas, ¿verdad? Y que en alguna medida pues están intrínsecamente relacionados con el sobrepeso o con la obesidad. Eso sería en cuanto al factor económico, ¿verdad? Luego pues también me gustaría mencionar como segundo factor el estrés. Ese estrés al que definitivamente todos hemos estado sometidos en los últimos 24 meses a raíz de todo este asunto del coronavirus, ¿verdad? El estrés es algo que está íntimamente relacionado con problemas como la ansiedad y en el caso de cuando nos exponemos de manera crónica al estrés, en nuestro cuerpo definitivamente ocurren cambios, ¿verdad? Va a haber, por ejemplo, un aumento en la producción de sustancias como es el cortisol, por ejemplo. El cortisol se le llama la hormona del estrés y es que cuando estamos bajo situaciones de mucha presión, ese cortisol aumenta en nuestra sangre y pues de alguna manera es como que nuestro cuerpo se mantiene en una sensación como de alarma o de amenaza. Y es algo que realmente no está sucediendo, pero que nuestro cerebro piensa que está sucediendo, ¿verdad? Y al estar bajo esa sensación de amenaza, el cuerpo dice, bueno, debo de estar preparado para pelear o para luchar, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, el mismo cortisol hace que se nos antoje comer cosas con mucha azúcar o con mucha sal, alimentos que se les llama altamente palatables o apetecibles, ¿verdad? Porque son alimentos que nos brindan esa energía inmediata que nuestro cuerpo cree que estamos necesitando, ¿verdad? Porque estamos bajo ese estrés.
Y no solamente es el cortisol, ¿verdad? Sino otras sustancias como por ejemplo las dopaminas, endorfinas, otro neurotransmisor que también se le llama hormona, que es la serotonina, que se le conoce como la hormona de la felicidad o del placer. Y resulta que cuando usted come alimentos, por ejemplo, altos en carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, llamémosle a esto dulces, chocolates, helado, pizza, ¿verdad? Y todo este tipo de alimentos, entonces se producen grandes cantidades de serotonina en nuestro organismo y eso nos hace sentir bien, nos hace sentir que estamos confortados, que produce esa sensación de placer en nosotros. De ahí que ese tipo de alimentos también está relacionado con adicción, ¿verdad? Son alimentos que nos producen cierta adicción y que nos dan ganas de seguir comiendo más, ¿verdad? Entonces, ahí radica la importancia de ese factor estrés en este sentido. En tercer lugar, pues, tendríamos que mencionar definitivamente la parte del sedentarismo. Creo que en esto podemos estar de acuerdo y es que, por ejemplo, nuestra infancia fue muy diferente a la infancia que están teniendo muchos niños actualmente, ¿verdad? Nosotros tuvimos más oportunidad de salir a jugar afuera, de exponernos, ¿verdad? Al aire libre, de saltar, de correr, de andar en la bicicleta. Y actualmente los niños están viviendo una época en la que están pues expuestos a la tecnología y no podemos también como desligarnos de eso, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo en el que la tecnología se ha vuelto algo básico, ¿verdad? Bueno, a la vista que a través de la tecnología es que estamos pudiendo realizar pues esta charla, ¿verdad? Entonces, para los niños eso se ha convertido, o más bien se ha agravado a raíz de esta cuestión del confinamiento, porque de hecho muchos niños debieron migrar a la educación virtual, ¿verdad? La mayoría de los niños y jóvenes están recibiendo entre 5 y 8 horas de clases diarias, ¿verdad? Muchos estudios reportan que la exposición al tiempo que los niños están frente a las pantallas ha aumentado de manera exponencial. Algunos dicen hasta 5 horas al día, pero yo me atrevería a decir que es incluso más de ese tiempo, ¿verdad? Y esas horas en las que los niños permanecen expuestos a las pantallas, ya sea por el internet, los videojuegos, los deberes escolares, aumentan el sedentarismo en ellos, ¿verdad? Y hace que permanezcan mucho más tiempo inmóviles y cuando estamos ahí, pues en el videojuego y en las redes sociales, entonces también nos da antojito, ¿verdad? De estar comiendo algún dulcito o alguna chuchería. Entonces, está íntimamente relacionado ese tiempo que yo paso sentado sin hacer ningún tipo de actividad física, pues obviamente tiene una relación directa con el aumento de peso, ¿verdad? Y de la grasa corporal. Así es, doctora, muy acertado a la realidad de los factores. Vamos a resumirlos. La doctora habló del factor económico, ¿verdad? El factor económico, pues bueno, trajo desempleo, deficiencia, falta de oportunidades, desigualdades, entre otros factores dentro de lo económico que vienen, pues claramente a que las familias se limiten en tener una mejor alimentación, ¿verdad? Porque el gasto en una buena alimentación también hay que hablarlo, porque la comida chatarra, pues es baratísima, ¿no? Pero la comida saludable pues es un poco más cara, ¿verdad? Entonces ese sería el factor número uno y primordial de tener obesidad, ¿verdad? Luego la doctora nos habló de la parte de la química, ¿verdad? Cómo la pandemia también, aparte de que viene a afectar varios factores, como ya lo dijimos, de la parte económica, trae el encierro, ¿verdad? Entonces con el encierro que viene, el estrés, las emociones suben, bajan, ¿verdad? Entonces hay un estrés adicional porque hay miedo, hay incertidumbre, la pandemia trajo, no hay que dejar de decirlo, la pandemia trajo bastantes problemas emocionales, no solo a la población adulta, sino que a la población infantil, ¿verdad? Entonces es importante ir viendo esos factores que han determinado también para de esa forma ir comprendiendo a nuestros pequeños. La doctora también mencionó la sedentariedad, porque claramente en el 2020 la doctora sabe que aquí en Honduras y en diversos países en el mundo, pues nadie podía salir a la esquina, ¿va? Entonces el 2020 fue el más sedentario para todos, ¿verdad? Y fue cuando se hacían recetas de comida, como dice la doctora, pasábamos comiendo, que viendo tele, que conviviendo encerraditos, entonces eso, el mismo estrés y ansiedad nos permitía pues de alguna manera comer un poco más y esto más en los niños, ¿verdad? Otra de las cosas que es importante mencionar,
Que el sedentarismo de alguna manera hay que ir haciendo recomendaciones, porque realmente el sedentarismo a veces siento, doctora, y no sé si usted me va a decir mal, pero es pura pereza, diría yo, porque realmente en casa podríamos ir haciendo cambios con nuestros hijos. Bueno, yo a mi hijo lo pongo a hacer ejercicio, de hecho con usted a veces le pregunto, está muy gordito, está aquí, porque también nosotros como padres somos responsables de la salud de los niños, ¿verdad? En este caso mi hijo yo lo pongo a que vaya a caminar a la montaña, que vaya a hacer fútbol aquí, si es que no necesitamos gran espacio, ¿verdad? A veces nos ponemos a hacer yoga juntitos, entonces hay que buscar las alternativas que también, esas son unas, pero sé que la doctora nos va a ir recomendando adicionalmente otras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, doctora, para ir pues ahondando un poco más en este gran tema que sé que muchos están a la expectativa con el mismo, desde YouTube, desde el Zoom, desde las redes sociales, desde la organización consultora Cambio Global, la organización de mentes innovadoras sociales, denle like, síganos para este y más temas de interés, ¿verdad? Que justamente hoy es la salud la que estamos hablando y es de nuestros pequeños en casa, ¿verdad? Y en ese sentido, para continuar en la línea, ya vimos los factores, ya vimos que son 3 bases importantes que definen la obesidad infantil, ¿verdad? Y que hay que tener cuidado y poner mucha atención en eso. Entonces, ahí vamos, ¿no? ¿Cuáles serían, doctora, perdón, esos efectos negativos en la obesidad de los niños, ¿verdad? A corto y a largo plazo, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo desde los factores hasta las consecuencias del mismo. Adelante, doctora. Sí, claro. Definitivamente, pues toda acción va a tener una reacción, ¿verdad? Y el hecho de que no estemos en un peso adecuado o de que nuestros pequeños no estén en un peso adecuado, definitivamente va a tener efectos a corto y a largo plazo. A corto plazo, pues, como bien sabemos, hemos estado en los últimos meses pues librando una batalla, ¿verdad? Frente a esta enfermedad que era algo desconocido, ¿verdad? Algo nuevo de lo que no teníamos ni idea y que en el camino pues nos ha tocado irnos preparando y aprendiendo. Entonces, a corto plazo podríamos mencionar el hecho de que cuando no estamos saludables, ¿verdad? Cuando no, por ejemplo, tenemos un peso adecuado, nuestro sistema inmunológico no responde de la mejor manera ante los factores agresores, ¿verdad? O ante las enfermedades. Mi sistema inmunológico va a tener una respuesta más deficiente, ¿verdad? Ante procesos patológicos, porque cuando hay obesidad o sobrepeso, vivimos en un proceso constante de inflamación, por ejemplo, ¿verdad? Nuestra respuesta inmunológica está disminuido. Usualmente en el argot popular la gente dice estamos débiles, ¿verdad? Y pues déjeme decirle que no es algo nuevo la relación, por ejemplo, del sobrepeso con enfermedades, que, por ejemplo, durante la época de la epidemia de la influenza, que de hecho es un virus bastante similar al SARS-CoV-2, que es el que produce la COVID-19, se vio que aquellas personas, tanto adultas como niños que tenían sobrepeso u obesidad, tenían mucha más probabilidad de enfermar, ¿verdad? Por este virus, también de que si enfermaban, tuvieran un cuadro mucho más grave, ¿verdad? Y que fuera más difícil de lidiar con ello. Y en tercer lugar, que tuvieran más posibilidad incluso de morir, ¿verdad? Una mayor mortalidad. En ese sentido, podemos decir que, por ejemplo, actualmente, países en donde se realizan muchos estudios, ¿verdad? En la parte médica, en Canadá, por ejemplo, durante la COVID-19 se reportó que la obesidad fue el tercer factor demográfico más prevalente en aquellos niños que debieron ser, por ejemplo, ingresados a una unidad de cuidados intensivos. En Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos, se reportó de 50 casos de niños que tuvieron COVID grave, era la comorbilidad número 1. O sea que el sobrepeso se va a acompañar de otras cosas, ¿verdad? Y entonces nuestra respuesta ante enfermedades va a ser más deficiente. Y pues a largo plazo, ¿qué podemos decir? Es clara la relación de la obesidad con otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Que a veces no se presentan, de hecho, ni siquiera en la vida adulta, sino que cuando un niño ha tenido que venir lidiando con problemas de sobrepeso desde su primera infancia, muy pronto o en la primera adultez, siendo jóvenes de 20 años incluso, pueden presentarse enfermedades como hipertensión arterial,
enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, en el caso de las niñas, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico, problemas de resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares y un sinfín, ¿verdad?, de problemas que pues esto puede acarrear. Doctora, y qué importante, ¿verdad? Usted ya dijo cuáles son las consecuencias a corto y bueno, a corto podrían pues los niños sufrir hasta dolores de cabeza, debilidades, usted ya lo mencionó, pero a largo plazo ya es entrar en otras enfermedades, ¿verdad? Como la hipertensión, ya lo dijo usted, entre otras. Pero doctora, dentro de toda esta pandemia, usted yo sé que atiende niños en su clínica, que ya más adelante nos va a ir diciendo dónde está ubicada, teléfonos y todo lo demás, pero sí, ahorita me gustaría ir conociendo para las personas que nos están viendo, cómo ha sido la población infantil por problemas de obesidad, porque vaya, yo por ejemplo en algún momento yo la he visitado por problemas de que me preocupa el peso de mi hijo, y yo me imagino que tal vez no la visitan por eso, doctora, pero usted lo puede notar, ha podido notar de 2020 a 2022 cómo ha sido el progreso de la obesidad infantil entre sus pacientes pequeños. No sé si nos puede ahondar un poquito, doctora, con eso, desde su experiencia en su clínica. Sí, claro. Hemos podido ver como muchos chiquitines a raíz de que se han tenido que quedar en casa, ¿verdad? Pues al llegar a las siguientes consultas, ya los vemos un poquito más gorditos, ¿verdad? Un poquito más llenitos y pues de alguna manera uno intenta darle ciertas herramientas a los padres para intentar mejorar, ¿verdad? La situación. Pero pues eso es algo que ya va a depender de cada quien, ¿verdad? Y de la importancia que querramos darle al tema. Yo siempre les digo a las mamás que, bueno, en nuestro medio es muy común que algunas veces quieran ver a los niños llenitos, ¿verdad? Y con los cachetitos así bonitos, pero siempre les hago ver que eso pues no es sinónimo de salud, ¿verdad? Sobre todo en los pequeños cuando son lactantes. Hacerles hincapié a las mamás de que los niños van estando listos para ir haciendo cambios en cuanto a la alimentación de acuerdo a su edad. Un niño, por ejemplo, hasta los 6 meses de edad no debería recibir nada más que lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Pero en algunos casos, pues, por cuestiones de trabajo de las mamás y eso, deciden, pues, iniciar una fórmula infantil, ¿verdad? Que eso, pues, no está del todo mal, pero si se pudiera, ¿verdad?, intentar que ese bebé reciba solamente lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, sería fantástico, ¿verdad? Porque con eso vemos reducida la posibilidad de que se nos vuelva, por ejemplo, un niño con sobrepeso. O hacerles ver el hecho de que a partir de los 6 meses, entonces ya hay que comenzar gradualmente a introducir alimentos sólidos, ¿verdad? Y que se hace de forma gradual, porque la parte del sistema digestivo del niño va a ir madurando conforme va creciendo y de esa manera pues va a estar listo para poder digerir otros alimentos, ¿verdad? El hecho de, por ejemplo, de que los bebés no se les dé leches enteras antes del año de edad, ¿verdad? Porque eso, aunque uno en el momento no lo vea, puede influir más adelante en que ese niño luego tenga problemas de sobrepeso y sea más difícil de controlar, ¿verdad? Cuando ya es un niño más grandecito. Entonces son como pequeños consejos que uno durante su consulta diaria va a mucha experiencia en el tema, pues ir orientando, ¿verdad? Ok, gracias. Estamos teniendo un poquito de conectividad, pero estamos aquí de vuelta. Sí, estas son las ventajas y desventajas de estar en línea, ¿verdad? Que siempre vamos a tener un percance ahí. Pero nada, continuamos, doctora. Muchísimas gracias por esas pequeñas recomendaciones, pero realmente faltan más, doctora. Yo creo que ahí vamos a entrar en otras recomendaciones que usted pues considera importantísimo como parte de la salud, ¿verdad? Siendo usted un actor principal en temas sanitarios, ¿verdad? En temas de salud, sería importante que escucháramos un poquito de las recomendaciones para dar soluciones, porque realmente usted decía, a los niños no hay que darles leche entera, que tal vez por trabajo o por otras situaciones, o igual hasta doctora, desde la ignorancia a veces hasta, yo he visto casos, doctora, personalmente,
que se les da hasta Coca-Cola en los pepes a los niños pequeñitos de meses, y eso es una fatal decisión, jugos de esos de empacados. La verdad que hay que tener muchos cuidados, pero sin más, doctora, le dejo a usted las recomendaciones para que las personas vayamos anotando eso tan importante, ¿verdad? Dice que yo estuve revisando varias literatura y encontré un artículo muy bonito que resume en 5 puntos que me parece que son como los más importantes, ¿verdad? Con respecto a las recomendaciones que podemos dar. El primero y quizás el de los más importantes de todos sería la dieta, ¿verdad? Que esa dieta que vamos a ofrecer a los pequeños sea una dieta balanceada y sea una dieta adecuada para su edad, ¿verdad? Cuando hablamos de balanceado, significa que pues contenga todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas, sobre todo grasas buenas, ¿verdad? Yo siempre digo, desde el momento en que nos levantamos, ¿verdad? Y desayunamos, deberíamos de saber que hay ciertas opciones que no son las mejores, ¿verdad? Por ejemplo, entre que un niño se coma un plato de cereal de caja, ¿verdad? Preferiblemente hacerle su desayunito, ¿verdad? Un huevito, de repente su poquito de fruta, ¿verdad? Y no tiene que ser algo caro. Yo siempre también hago hincapié en eso a los pacientes, que siempre hay opciones, ¿verdad? Para nuestra posibilidad económica. Y entre que yo me tome una tacita de café con una semita, ¿verdad? O con un pan, así le llamamos acá en Honduras, mejor una tortillita, ¿verdad? Con sus frijolitos, un poquito quizás de queso encima y un huevito. Y ya eso es un desayuno, ¿verdad? Que me está incluyendo como proteína, carbohidrato, grasa, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de dieta balanceada. Y adecuada, pues es lo que ya veníamos mencionando, ¿verdad? El hecho de que no podemos, como bien lo dice usted, ¿verdad? Ofrecerle a un lactante o a un niño menor de 12 meses refrescos en el pepe o en el biberón o jugos, ya que no son alimentos que tengan ningún aporte ni valor nutricional, ¿verdad? Desgraciadamente, en cuanto a la alimentación, hay muchas cosas que hacemos por patrón, ¿verdad? Cosas que hemos visto y así nos enseñaron a hacerlas y las hemos seguido repitiendo y no significa que esté bien, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la dieta, pues ese sería el consejo o el tip que podríamos dejar. En segundo lugar están los antojos, esa gana de estar comiendo entre las comidas, ¿verdad? Buscar la manera de que cuando los niños deban comer algo entre comidas, pues al menos sea algo nutritivo. Yo trato, por ejemplo, de decirles, en vez de que un bebé coma un colado, ¿verdad? De fruta que ya viene en un bote o en una bolsita, hágalo usted, ¿verdad? Ráyele el banano o la manzana al chiquitín y eso a usted le evita que el niño esté comiendo azúcares agregados, ¿verdad? Porque normalmente este tipo de productos traen azúcares añadidos, preservantes o si no, pues no durarían tanto, ¿verdad? Un colado de frutas para bebés puede estar en un anaquel por meses sin que suceda nada, porque para que pueda durar deben agregarle un montón de preservantes e incluso colorantes, ¿verdad? Y cosas que al final también se ha visto que muchas veces están relacionadas con otros problemas, ¿verdad? Algunas sustancias que son incluso hasta cancerígenas. El tercer tip que también es súper importantísimo, ¿verdad? Y es el hecho de acostumbrarnos a beber agua, ¿verdad? Parece mentira, pero hay muchas personas, no solo los niños, incluso los adultos. Y de hecho, ¿cómo podemos hacer que los chiquitines tengan una forma de comer si no nos ven a nosotros? ¿Cómo podemos decirle al niño tome agua si usted no toma? Entonces nosotros debemos pues darles el ejemplo. El beber agua, deciré, porque muchas veces no almorzamos o no comemos sin el refresco, ¿verdad? El vaso de refresco al lado o el vaso de jugo. Aquí quiero hacer un pequeño comentario y es la cuestión de que siempre hemos pensado que los jugos o los zumos de frutas son saludables y ya en estos tiempos sabemos que realmente no lo son, ¿verdad? Uno diría un vasito recién hecho de jugo de naranja, qué rico, qué nutritivo, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un jugo, un vaso de jugo, yo necesito cuántas naranjas para poder llenar ese vasito o para poder hacer esa cantidad de jugo que me voy a tomar. Serían unas 2 o 3, ¿verdad? Entonces, ya la fruta de por sí tiene su cantidad de azúcar y a eso a veces pues le añadimos azúcar, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago una fruta en jugo, yo estoy enviando a mi cuerpo una gran cantidad de glucosa de una sola vez,
no le estoy dando chance a mi organismo como cuando yo me como la fruta a mordidas, ¿verdad? De que esa glucosa se vaya absorbiendo de manera lenta, sino que es una azúcar libre, por decirlo así, la que está entrando en nuestro organismo de una sola vez, ¿verdad? Y además de eso, lo otro es que desechamos una parte importante de esa fruta, que es la fibra, ¿verdad? Y la importancia de la fibra en ese sentido es que va a ayudar a absorber mejor esa azúcar o esa glucosa, ¿verdad? Que yo me estoy comiendo en esa fruta. Entonces, para dejarles como consejo, los jugos de fruta, ¿verdad? Naturales no son tampoco una buena opción, ¿verdad? Tomemos agua, que realmente es la que nuestro cuerpo necesita, y cuando querramos una fruta, mejor comerla a mordidas, ¿verdad? Es más sano. Luego, pues, evitar las chucherías, ¿verdad? En España les dicen chuches. Son los fritos, los churritos, las donas, las galletitas, los chocolates, ¿verdad? Porque usualmente este tipo de alimentos son carbohidratos refinados, ¿verdad? Les agregan azúcar añadida, ¿verdad? Y esto a la larga solo va a conllevar problemas. Yo me asombro de la gran cantidad, por ejemplo, de personas diabéticas, personas jóvenes, ¿verdad? Que están debutando con esta enfermedad, y yo les digo a ellos, esto no es una cosa que pasó de un día para otro o de un año para otro, ¿verdad? Fue toda una vida de malos hábitos a la hora de comer. Entonces, debemos pensar sobre todo en los más chiquitines, ¿verdad? De cómo queremos que estas nuevas generaciones afronten, ¿verdad? Su diario vivir, y que no sea lleno de enfermedades que pudimos haber prevenido con solo haber tenido una buena alimentación, ¿verdad? O haber intentado tener una alimentación adecuada. Y por último, y no menos importante, pues la actividad física, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ir pensando la manera de comenzar a movernos nuevamente. Realmente ya no estamos limitados en cuanto al movimiento, ya con todo esto que han venido las vacunas y esta situación, pues ahora tenemos un poco más de libertad, ¿verdad? Yo creo que siempre hay opciones, y por ejemplo, podemos intentar, ¿verdad? Los fines de semana, porque muchas veces quienes vivimos en ciudades, pues se nos hace difícil, ¿verdad? Durante la semana, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y lo que decía usted, a veces no necesitamos vivir o tener en una gran espacio para poder realizar actividad física, ¿verdad? Qué sé yo, salir a montar la bicicleta, caminar, ¿verdad? Que solamente con el hecho de caminar 30, 40 minutos diarios, se supone que para el niño deberían ser mínimo 30 minutos por día, ¿verdad? Que esté en movimiento, que tenga chance de moverse, de liberar, y también de quemar esas calorías, ¿verdad? Que nos hemos comido durante el día. Así que al final, pues el mensaje que quiero dejarles es que siempre la medicina preventiva es más barata que la curativa, ¿verdad? Entonces sale más barato prevenir enfermedades que curarlas. Así que, pues por lo pronto, eso serían las recomendaciones que yo les daría, ¿verdad? Con respecto a este tema. Muchísimas gracias, doctora. Usted dijo algo, yo siempre voy rescatando muchas cosas esenciales. Usted dijo el ejemplo. Nosotros no le podemos pedir a nuestros hijos que sean saludables si nosotros estamos llevando una muy mala alimentación, sedentarismo, ¿verdad? Y dentro de ello, pues evitar al máximo colorantes, chucherías, preservantes. Eso no solo afecta la salud material, sino que hemos venido viendo que la salud emocional o la química del cuerpo como tal, ¿verdad? Entonces ahí se detona, como ya venimos diciendo, el estrés, la depresión, la ansiedad. Por tanto, comen más los niños y tienen, porque claro, para calmar la ansiedad, el estrés, pues hay que comer, ¿verdad? Muchos lo manifiestan así. Entonces, el ejemplo y el limitarnos en diferentes, y como dijo la doctora, hay un minimito de desayuno, agua, mucha agua, los jugos, pues si no son buenos por la mañana, pues tratar también una naranja, pero echarle bastante agua, ¿verdad? Para que no vayamos a cargar demasiado el cuerpo con mucha azúcar natural, que aunque sea natural, la doctora ya lo dijo que no es saludable, ¿verdad? Entonces, hemos tenido una hora, casi una hora, doctora, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento. Yo creo que yo ya me voy con otras formas de ver las cosas, ¿no? Porque tengo un hijo y a ese niño tengo que cuidarlo muchísimo
Y creo que esa es la preocupación de todos como padres y madres, nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, gracias doctora, nosotros pues la invitación la hacemos siempre desde la Organización de Mentes Innovadoras, desde la consultora Cambio Global, justamente desde de la OMIS pues tenemos la Comisión de Salud Integral, que es de donde pues está surgiendo este tema del día de hoy, como invitada especial usted, ¿verdad? Que es claramente especialista en la materia, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, doctora. No sé si nos quiere, también nos gustaría conocer pues su forma de contacto. Pues aquí usted tiene su clínica por acá por el Chimbo y nos gustaría pues el nombre, la dirección para que las personas se acerquen a usted, ¿verdad? Y puedan de alguna manera pues llegar a su clínica, ¿no? Y seguir pues consultando nuestra salud y siempre cuidándonos, ¿verdad? Cuéntenos, doctora. Bueno, mi consultorio está ubicado en la aldea del Chimbo, precisamente aproximadamente el kilómetro 6 en la carretera para Santa Lucía. Atiendo medicina general, ¿verdad? De adultos y niños. Los horarios de atención, estoy de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Así que pues estamos siempre a la orden y esperamos, ¿verdad? De en cualquier momento, si tienen alguna duda, pues con gusto poder ayudarles. Doctora, ¿y usted no tiene un número de contacto para agendar cita con usted para atención de citas? Si nos puede dar aquí a la gente que nos está viendo desde los medios sociales para que la puedan contactar, doctora. Sí, el número de celular al que podrían contactarme es el 9474-2399. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Un placer haberla tenido en este espacio. Bueno, esperamos nuevamente pues seguir abordando. Al final, pues creo que la salud es amplia, ¿no? Y es un eje fundamental porque la sociedad funciona con buena salud. Si no tenemos buena salud, esta sociedad no camina a nivel económico y a nivel de todo lo que incluye, pues que una sociedad se esté consolidando día a día, ¿verdad? Así es que gracias, doctora. Un abrazo muy grande. El programa va a estar, doctora, y todas las personas que nos están viendo desde los diferentes medios de las páginas ya mencionadas, Consultora Cambio Global y Organización de Mentes Innovadoras, también va a estar en el YouTube, que es el canal de la Consultora Cambio Global, para que podamos pues seguir pues escuchando. A veces necesitamos retroalimentarnos, ¿verdad? Y este es un tema que hay que estarlo viendo y escuchando, porque a veces hay cosas que se nos olvidan y esta forma de dejarlos en el canal para todos y todas ustedes es eso justamente, cuando consultemos podamos ir, buscar este tema y poder retroalimentar y decir, ah, la doctora ya nos dejó estos factores, nos dejó las recomendaciones, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, doctora, un placer, le mando un fuerte abrazo a usted a la distancia y aquí estamos, ¿verdad? Nos vemos la próxima con todos y todas, así es que sin más nos despedimos de todos ustedes, nos vemos. Un gusto. Igual.